puedes estar planeando las vacaciones soñadas de tu vida o el viaje que va a cambiar tu vida o cambiar de país como nosotros, pero hay un objeto que te llama y que siempre te hace querer volver a lo que ya conocías y que no lo vas a encontrar ni siquiera en el mejor hotel del mundo y que es tu cama. Hoy estamos aquí para conversar acerca de las comodidades e incomodidades que hemos tenido aquí viviendo en Canadá. Yo soy Laura, Y yo soy Camilo, juntos somos. Los Triskel. ¡Woohoo! Para comenzar este capítulo, entonces vamos a hacer un salud. 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 Mm. Y como les decíamos, queremos contarles porque acá en Canadá hay distintas formas de vivir como yo creo que hay en todas partes del mundo. Y claramente no hemos todavía conocido todas esas formas de vivir, pero hemos escuchado otras opiniones, leído otras opiniones y nosotros también hemos experimentado algunas experiencias. Exacto. Brevemente lo podemos resumir. Como familia hemos vivido en tres tipos de hogares, yo en particular en cuatro, Ajá, pero para eso estamos hoy día. Vamos a conversar de cada experiencia que hemos tenido, cada una ha sido distinta, sí. eh, con sus ventajas, con sus desventajas. Quería decir que esto es algo que a uno le llama la atención porque eh, cuando estábamos en Chile era algo que yo quería saber, cómo vive la gente, qué tal son los espacios, será parecido a lo que uno ya conoce, los tamaños de las casas, si por ejemplo nosotros que tenemos hijos va a tener patio o no, van a tener un espacio donde divertirse, jugar, entonces siento que es un tema que es importante compartirlo para que ustedes conozcan la realidad de acá. Y como siempre decimos, lo que nosotros hemos vivido, experiencias que hemos leído, que hemos escuchado, pero no podemos asegurar que es la totalidad de lo que existe en Canadá, porque, Exacto, es solo nuestra opinión ajá, y nada más que nuestra opinión. Y cabe destacar que cada uno vive a la comodidad de cada uno. O sea, hay opiniones distintas porque hay personas que les gusta, por ejemplo, vivir en departamento, hay gente que le gusta vivir en casa. Entonces, es solo nuestra opinión. ajá, No somos dueños de la verdad, como lo hemos dicho anteriormente, pero como también lo hemos dicho, tenemos experiencia de vivir un año acá y en un año hemos vivido en cuatro lugares, o sea, eh, tenemos opinión. sí. Para partir, quisiera comentar que ningún lugar de los que hemos conocido acá en Canadá ha sido pequeño. Exacto. Eh, Hemos vivido en departamento, en casa y todos son amplios. Siendo sincero, aquí en Canadá existen las casas individuales, las casas pareadas como las conocemos en Chile y las casas múltiples, así como un trencito de casas, al igual que en Chile. Eso existe acá. La gran diferencia es su infraestructura en los materiales que se construye, eh, la calidad del material que se le da para resistir el invierno. Eso realmente marca la diferencia acá. Claro. Y también dentro como de tu área, cosas que nos hemos dado cuenta es que acá las casas no las preparan para un temblor, un terremoto, como en Chile. Claro, Laura dice que es mi área porque yo trabajo en construcción, entonces yo he notado las diferencias entre la resistencia que le dan en Chile a la resistencia que le dan acá y la verdad que Chile sobrepasa la estructura a mayor escala que acá, obviamente porque Chile es un país Sísmico. sísmico y acá no le dan mucha importancia a los sismos, entonces el estándar que le dan es bastante bajo, Claro, en mi opinión. acá las casas están mucho más preparadas para el frío y eso sí es una diferencia con Chile. Podría ser como que una reemplaza a la otra. En Chile estamos preparadísimos para los temblores, terremotos y acá están preparadísimos para el frío. Claro. Uno de los sitios donde tú podrías vivir acá en Canadá es un basement. Los basements son los sótanos. Y hartas personas adaptan, cuando ya son dueños de la casa, por supuesto, adaptan su basement como un departamento interior.
como lo conocemos en Chile, donde tú podrías vivir ahí. Tienen la mayoría otro baño, lo adaptan con una cocina, dormitorios. Claramente los espacios son más reducidos que vivir en la planta principal, en el piso principal, pero es una de las opciones. Me hiciste acordar de una película, Mi pobre angelito. No sé si se acuerdan. Ese sótano estaba lleno de cachureo. Acá, en algunas casas puede existir eso, pero la mayoría de las veces son segundas viviendas, como lo dice Laura, y son espacios confortables, pero tiene sus desventajas. Sí, Por ejemplo, cuando las casas, como dijo Laura, tienen un piso principal y abajo la adaptan para una segunda casa, la mayoría de las veces nos han comentado que ellos no tienen control del aire acondicionado. Si tienen frío o calor, ellos no pueden controlar eso porque el control lo tiene el piso principal. Entonces está al gusto de los de arriba y los de abajo se tienen que acomodar a lo que tienen configurado los de arriba. claro. Y la calefacción sube, el aire ese caliente sube, se mantiene mucho más arriba y el basement, por ser un espacio que está en la tierra, Húmedo. es más frío, es más frío por su naturaleza. Entonces, siempre para quienes están abajo, necesitan más temperatura que los de arriba y eso puede llegar a ser un problema. He sabido de personas que necesitan, por ejemplo, comprarse una estufa extra para mantener su basement porque no es suficiente con la calefacción que está centralizada en toda la casa por esta diferencia de que quienes viven en el piso principal mantienen otra temperatura que no es la que ellos necesitan. Pero ¿qué ventaja podría encontrar en un basement? La ventaja de que es más económico, ¿sí? Es Sí. más económico que vivir en un piso principal. Yo creo que por esas mismas razones, porque no tienes el control de la casa en realidad, solamente puedes usarla para vivir. El otro quizás podría ser una desventaja del basement, como les decía, el espacio es más reducido porque generalmente en el basement es donde están todos los aparatos de la calefacción, donde se junta todo el termo que es para el calefón, todo Claro, está ahí, entonces eso ya reduce el espacio. Y lo otro es que cuando tú arriendas un lugar donde una familia vive en el basement, o una pareja, o una persona sola, y arriba viven otras personas, por lo general, la lavadora y la secadora se comparten. sí, eso es muy común que se comparta el área de lavado y secado, pero también existen lugares que es separado y eso es más cómodo, pero Claro, también es un poco más caro. claro. Pero lo más común es que si vive alguien arriba y vive otra familia abajo, la lavadora y la secadora se comparten. Sí, Sí. casi siempre es en las casas antiguas. Ahora yo he visto casas nuevas porque me tocó un tiempo estar buscando arriendo y buscamos basement, buscamos casas enteras, buscamos pisos principales y encontré casas que tenían dividido la lavandería arriba y abajo. Pero Ah, eran casas nuevas y cuando son más nuevas también son más caras. claro que sí. El garage, si por ejemplo la casa donde tú vas a vivir tiene garage, se comparte cuando vive una familia arriba y otra abajo. Sí. Garage, no sé cómo se dice en español. Pero es como el lugar de estacionamiento del Claro, es vehículo. como un lugar techado donde guarda el auto. Yo creo que igual se dice garage en español. Sí, sí, yo creo. Sí. El patio también se comparte y si, por ejemplo, las personas que viven arriba son desordenadas o viceversa, ese espacio se va a compartir de la forma en que esté. Entonces, Sí, yo la creo que, convivencia igual se torna. exacto, yo creo que ahí necesitan mucha convivencia y comunicación, porque si no te comunicas, imagínate quieres hacer un asadito y sale al patio y está todo Claro, desordenado, o sale al patio para preparar tu asado y ya están claro, haciendo carne los vecinos. sí. Eh, eh, Sé de una persona que vivió en un basement y que las personas que vivían arriba fumaban. Eso era una incomodidad tremenda porque además esta persona tenía hijos y el humo del cigarro de quienes fumaban arriba bajaba y se pasaba el basement de olor a cigarro. Sí, yo creo que ese es un tema. Quizás, esta es mi opinión, quizás los basement están hechos para solteros o parejas.
claro. Quizás para vivir en familia es más complicado. Ujú. Y lo otro que también es un punto importante de un basement es que la mayoría de las construcciones acá son de madera, entonces el piso suena Sí, yo que trabajo en construcción, no he visto ningún piso de casa que sea de hormigón o concreto, o cemento, como lo conocen. cemento, como lo conocen más, más es el mundo. Nosotros le llamamos hormigón. Pero aquí el piso es de madera y de verdad cruje, Cruje, cruje mucho, sobre todo en las viviendas antiguas. sí. Entonces imagínense, no sé, tiene un bebé, un niño muy pequeño, quieres que duerma y arriba pueden haber otros niños que viven y están corriendo, entonces eso ya genera un malestar, una incomodidad. Pero muchas familias que recién llegan escogen un basement por la economía de vivir en ese lugar. Es como eh, el mayor pro que tiene vivir en un basement es Es la el economía. valor, sí. Ya el valor es más bajo que una casa normal y la mayoría de las veces los gastos de electricidad y agua y gas se dividen con los vecinos de arriba. Sí, y generalmente quienes viven en el basement pagan menos, como 40% los del basement y 60% los de arriba, y así generalmente. Los otros tipos de casas que conocemos acá en Canadá son las townhouse. Las townhouse básicamente son las casas pareadas que conocemos en Chile. Eh, ¿Qué diferencias pueden tener? Lo que ya comentamos anteriormente, la manera en que están aisladas las casas para resistir el frío es mucho mayor que las de Chile. Y las townhouse también nos podemos encontrar basements, pero como les dije, divididos. Entonces están los basements abajo de los vecinos de abajo y abajo de los vecinos de al lado. Se podría decir que pueden vivir 4 familias en unas townhouse. Ajá. Son más pequeñas. Yo siento que las townhouse son como eh, no más pequeñas que lo que uno conoce. Como lo dijimos al comienzo, no conocemos un espacio acá que sea tan pequeño, pero siento yo que las fabrican, las diseñan para aprovechar mejor el espacio y, y por eso reducen un poco, pero generalmente son como largas. Eso es lo mismo que quería comentar yo. Comúnmente las townhouse son casas largas Ajá. que en el comienzo está el living, después un poco avanzando te encuentras con la cocina, baño y a los costados están las habitaciones. Ajá. También es común que las townhouse tengan segundo piso y casi siempre la diferencia con las casas normales es que las casas, cuando digo normales digo casa aislada, las casas aisladas solo tienen un piso, Ajá. pero tienen el basement, entonces serían 2 pisos. Acá las townhouse pueden tener, si contamos el piso de abajo, que es el sótano, serían 3. Claro. Sería el basement, Ajá. el piso principal y el segundo piso. Sí, entiendo. Nosotros no hemos vivido en townhouse. No, pero yo he estado construyendo. Ajá. Así que no podemos como darles más detalles como de la convivencia diaria, pero eh, yo me imagino que se deben escuchar ruidos de al lado. Yo me imagino, es que también depende de con quién convives, Claro, claro, sí, porque si convives con unos abuelitos, claro, va a haber poco ruido. toda la razón. Sí tienen patio, pero generalmente es un espacio más pequeño. Recuerdo alguna vez que vimos townhouse para rentar en Loimister, vimos una que, por ejemplo, no tenían garage. Y el garage acá es importante porque en invierno dejar el auto bajo techo incluso te hace ahorrar. Te hace ahorrar dinero porque tú necesitas, si no tienes garage, necesitas enchufar. Eso es una diferencia con los autos de Chile. Acá, como hace tanto frío, necesitas enchufar tu Vehículo. auto, tu vehículo, tu carro, como le quieras entender, y, y eso es para darle calor. Es un heater, como le dicen aquí, un calefactor, que hace que el motor se mantenga calentito, No porque se congele, que no se congele exacto, porque si literalmente. no, tú en la mañana cuando quieres encender tu auto no te va a arrancar. Sí, todos los autos, los vehículos, carros, como los conozcas, acá tienen su enchufe. Vienen con su enchufe listo para que tú... Y de hecho, en los patios de las casas
Ahí está el enchufe donde tú puedes Claro, conectar sí. tu auto. Acá las casas las diseñan con enchufes por el patio, por Sí, fuera, porque saben que en algún momento visita o tú mismo dejas el auto afuera, vas a necesitar enchufarte y es muy común. De hecho, eso lo puedes encontrar hasta en los estacionamientos de afuera de un local comercial. sí, Tú te estacionas y podrías enchufar tu carro, tu vehículo si lo necesitas. sí. Entonces, ¿es importante tener garage? Sí, o sea, es un plus súper grande poder encontrarlo en un arriendo, porque eh, te hace ahorrar. De todas formas, el auto igual está frío, igual en invierno hay que prenderlo por lo menos, ¿cuánto tiempo antes? Mm, Si estás enchufado, no tienes problema, pero si quieres que parta bien, tendrías que enchufarlo sí o sí. Pero tú podrías enchufarlo como 4 horas antes de que tengas que emprender tu viaje. Entonces, Y eso pasa acá. Hay gente que programa su alarma y se levantan a enchufar el auto para luego poder ocuparlo sin problema. sí, y también es una desventaja el tiempo que tú tienes en la mañana sobre todo, porque si tú tienes que ir a tu trabajo, a veces cae tanta nieve aquí que debes retirar la nieve de las ventanas para poder ver. Ajá. A veces se congela la nieve, entonces no tienes que solamente barrer, tienes que ¿cómo puedes Raspar. raspar? Tienes que raspar el hielo del vidrio y realmente te toma tiempo. Ajá. Fácil, fácil 10 minutos. La salida hacia la calle a veces está llena de nieve, también necesitas despejar y así tantas cosas. Pero ya nos fuimos a hablar de auto ahora. Ya, Sí, sigamos con las casas. Otro sí. día vamos a hablar de autos. Entonces, existen las townhouse, como les decía. Yo recuerdo haber visto algunas, pero no tenían garage. Entonces, para nosotros sí era un punto que buscábamos en un arriendo. Otro tipo de casas son las casas aisladas, que son las casas que no tienen vecinos pegados a tu construcción. Cada casa es individual, separada, y siento obviamente que la mayoría de las personas va a querer elegir eso, sobre todo cuando uno está con la familia como nosotros, que Claro. somos hartos. Sí, cuando tú buscas un espacio familiar, lo más cómodo, en nuestra opinión, es tener una casa aislada. Porque generalmente tienen garage, tienen patio y los niños pueden jugar. Los espacios, el tamaño, la cantidad de habitaciones, de baños, es distinto cuando la casa es aislada que un townhouse o un basement como les hablábamos de antes. Yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, un basement que tuviera más de un baño. Siempre es como solo un baño para rentarlo. Claro, tienes toda la razón. Ento- Sí, yo no he visto un basement con 2 baños, es raro. Nosotros en estos momentos vivimos en una casa aislada y la casa es completa para nosotros. Esta casa tiene el piso principal, tiene basement y es toda para nosotros. O sea, nosotros la rentamos completa y esta casa es bastante grande y el patio también es grande, tiene garage y tiene como todas las comodidades que nosotros necesitábamos. Exacto. Cumplió con todos los requisitos que necesita una familia grande. Pero hay un pero. Por ejemplo, en el invierno es tarea de nosotros retirar la nieve. Y es una tarea realmente complicada. Sí, Nosotros llevamos un invierno acá y el hielo que se forma en el suelo es impresionante. Es tanto así que saliendo de tu casa te puedes caer. sí, Ya, a todos nos ha pasado aquí en la casa. Abrimos la puerta, caminamos y nos caemos. claro. Ese es el momento en que cuando ya está haciendo como un poquito de calor y se derrite un poco la nieve, en la noche hizo frío, eso se congeló y es una pista de hielo. En verdad que es una Sí, pista de hielo. realmente es complicado. Sobre todo cuando, como lo dice Laura, hay momentos que hay calor, la nieve se derrite, se convierte en agua, pero en la noche se convierte en hielo y eso es una pista de patinaje. Sí. Y es un trabajo extra. Claro, tú estás viviendo en la comodidad, por ejemplo, nosotros ahora estamos viviendo en la comodidad de tener una casa para nosotros solos, el basement lo ocupamos nosotros también, no viven más personas aquí, pero tienes el extra de que debes remover la nieve y acá no es solamente que por conciencia tú lo vas a hacer o porque tú mismo necesitas pasar, también hay multas que te pueden emitir por no mantener, por ejemplo, la vereda
sin nieve, porque si alguien tiene un accidente en tu vereda por culpa de que tú no quitaste la nieve, esa es tu responsabilidad y te debes hacer Exacto. cargo. Es responsabilidad tuya quitar la nieve, por ejemplo, a conciencia de uno. O sea, imagínate que alguien se caiga porque tú no quitaste la nieve Ajá, o porque dejaste hielo en la vereda, yo me sentiría mal. sí, totalmente. Y ahora que estamos en primavera, es nuestra responsabilidad mantener el pasto corto. Porque yo aún no entiendo esto, no lo he estudiado, pero el pasto acá es algo, no sé, yo me acuerdo que en Chile uno luchaba por tener pasto en su casa y mantenerlo verdecito, y acá el pasto es algo mágico, o sea, se derrite la nieve, esto está amarillo, porque al principio está como amarillo, pero no sé, pasarán 2 semanas y el pasto ya está verde y verde en todas partes y crece como maleza, crece mucho y ahí también es nuestra responsabilidad cortar el pasto. Y también te pueden multar por eso. Sí, también debes mantenerlo corto. Hay que cortarlo entonces. Sí, tenemos que cortarlo. Sí. Otro tipo de casas son los departamentos. Sí, departamento. ¿Qué podemos hablar de departamento? Están construidos de madera. Sí, Que eso es algo que por lo menos a mí me sorprende. Camilo no tanto porque él me dice, entiendo que la madera puede resistir. A mí me sorprende que, por ejemplo, un departamento de 3 pisos sea todo de madera. sí, realmente impresionante porque estamos acostumbrados en Chile que si hay un edificio de dos o más pisos debe ser de cemento, de ladrillo. Entonces aquí esa regla se rompe. Ujú, Tú puedes construir 3 pisos fácil sin hormigón, sin cemento. Es todo de madera. sí, Básicamente lo único que sería de concreto sería la fundación. Solo eso. ajá. Y tenemos hartas cosas que decir de nuestra experiencia en departamentos. Partamos por lo bueno. Ok. Una de las cosas buenas es que no hay que quitar la nieve. Ese no es nuestro trabajo. Exacto. Cuando tú vives en departamento, hay un landlord que es como el encargado de que todo funcione bien en el departamento, en los departamentos. Ajá. Es como una comunidad. Entonces hay una persona encargada de contratar a alguien que quite el pasto, de contratar a alguien que quite la nieve, de contratar a alguien que mantenga los estacionamientos ordenados, limpios, que se encargue de la recogida de la basura, Ajá. de todos los detalles que tú tienes que preocuparte en una casa aislada. Sí. Como ya les hemos contado otras veces, nosotros que ahora vivimos en una casa aislada, tenemos que estar pendientes de la aplicación que nos informa del retiro de la basura. Ujú. La Mm, aplicación no es la gran cosa, es un calendario que tú ves las fechas de cuando viene la basura normal, viene la basura de reciclaje, dije basura, viene el reciclaje y la otra es lo compostable, que son las comidas y las hojas y obviamente el pasto que aquí crece mucho. claro. Entonces, nosotros también es uno de nuestros trabajos estar pendiente para llevar el tacho de la basura afuera los días que corresponda, pero en un departamento no es nuestra preocupación Tú lo único que tienes que hacer es, bajar la bolsa. o sea, en nuestra experiencia, puede que existan otros sistemas en otros tipos de departamentos, pero nosotros teníamos que tomar nuestra bolsita y llevarla al tacho de la basura. Sí. Em, ¿Qué otra cosa pro podría ser? Yo tengo otro dato positivo de vivir en departamento. Cuando tú vives en departamento, en nuestra experiencia, y hemos oído otras experiencias, que tú solamente debes pagar la luz. Era la luz, ¿cierto? Sí, El agua y el gas viene incluido con el costo de arrendamiento del departamento. sí, eso es cierto. Y hay veces que todos los servicios están incluidos en el costo. Y tengo otro pro ahora que hablaste de costos. El costo de arrendar en un departamento es más económico que arrendar en una casa. Sí. La desventaja, empezamos con las desventajas. Déjame pensar primero si hay otro pro. Ah, sí, tengo otro pro. No necesitas utilizar tanta calefacción en un departamento Muy cierto. porque el departamento, el edificio tiene como su calefacción centralizada, entonces esa calefacción mantiene el edificio calientito todo el tiempo.
Entonces, la que tú ocupas en tu casa no necesitas mantenerla tan fuerte todo el tiempo porque aún así ya está calientito. Es verdad. Siempre está el pasillo, siempre está muy agradable. Claro, sí, es cierto. En el edificio que nosotros vivimos, habían más niños y niñas, entonces nuestros hijos en algún momento compartieron con esos otros niños y Claro, niñas. podían jugar con Es los niños como de arriba, con los niños de abajo. con los de abajo solamente. Ah, verdad, vivíamos en el piso más alto, que era el tercero, Sí, y podían compartir con los niños de abajo. sí, sí. Entonces siento que fue una instancia donde fue más fácil para ellos hacer como esa comunidad de compartir con sus pares. Sí, es una buena ventaja. Sí. Teníamos estacionamiento, Sí, pero pero tú tenías que pagar un extra para mantener ese estacionamiento ahí. sí. Entonces, si vamos a hablar de estacionamiento, ya estamos hablando de los contras. Sí, podríamos empezar a hablar de los contras, Sí, lamentablemente. de vivir en departamento. Y como ya hemos dicho, es lo que ha sido nuestra experiencia. Uno de los contras es ese, que hay que pagar un monto por ocupar un espacio de estacionamiento en el espacio que tienen designado los departamentos. Exacto. Tú, cuando vas a firmar el contrato de arriendo del departamento, te dice que no tienes derecho a estacionamiento, pero que puedes pagar un plus, algo más, para poder usarlo. Ajá, Entonces esa sería una desventaja, porque uno piensa que te puedes estacionar si es donde tú vives. sí. ¿Qué otro contra? Me comentaste algo del estacionamiento cuando los vecinos tienen camionetas grandes. Sí, una vez me pasó personalmente que yo quería estacionar y por el lado izquierdo tenía una tremenda camioneta y al lado derecho mío también tenía una tremenda camioneta. Entonces yo no podía estacionarme bien porque no podía abrir la puerta al salir por ninguno de los dos lados. Entonces, eso sería una incomodidad. Quizás fue problema de donde vivíamos, que los estacionamientos eran muy pequeños, Ajá. quizás no estaban bien señalizados. Esa es mi experiencia, lamentablemente. Yo pienso que eligen reducir ese espacio y hacerlo lo más justo posible, porque en lo general no hemos visto estacionamientos pequeños acá, No, siempre son amplios, sí, son muy amplios en lo pero general. sí, pero por lo menos en ese edificio eran pequeños. Y además que nos falta el vecino o la vecina que no tiene la conciencia de que otro se va a poner al lado y ocupan todo el espacio. Sí, los estacionamientos tienen un pilar donde marca el número del departamento al que corresponde y tienen un enchufe donde tú puedes enchufar tu vehículo como lo habíamos comentado antes. Claramente eso va conectado hacia tu departamento Claro, y eso es algo que suma también, tú te enchufas en ese pilar y después te sube la cuenta de la luz, obviamente. por su. Otro de los contras que por lo menos quiero reiterar esto y dejarlo súper en claro. No tenemos ningún problema en vivir con otras personas, no tenemos ningún problema en compartir con otras personas, pero nosotros tuvimos una mala experiencia viviendo en un departamento porque claramente debes convivir con otras personas y cada familia tiene sus costumbres, que tampoco no tengo ningún problema con eso, pero lamentablemente quienes también vivían en nuestro edificio, no puedo asegurar que todos, pero muchos de los que vivían ahí no eran personas limpias. Entonces había muchos espacios Es verdad. muy sucios, no solo sucios, muy sucios. Incluso me decepcioné de estar acá en otro país, con todas las cosas que uno cree que es Canadá, viviendo en ese lugar, porque yo miraba a mi alrededor muchas veces y yo decía, no puedo creer que esto sea tan sucio, tan lleno de basura y tan que no les importe vivir en este espacio ni mantenerlo así. Generalmente eran las personas del primer piso, porque ellos tenían como un balconcito, una terraza, pero era abierto, abierto hacia el estacionamiento que era lo que estaba adelante, ¿te acuerdas? Sí, yo realmente creo que fue nuestra experiencia la mala. Me acuerdo que en el primer piso que tú mencionas había una persona en un departamento que, a mi opinión, yo creo que tenía el mal de Diógenes, porque de verdad juntaba cajas, tenía la casa y el pequeño patio que tiene lleno de cajas y no se veía bien, la verdad. Sí, no, en verdad no se veía bien, no.
Además que el edificio donde nosotros nos fuimos a vivir era pet friendly y había mascotas. Y nosotros, cuando supimos eso, fue así como, o sea, no tenemos ningún problema. Obvio. De hecho, nos encantan las mascotas. Sí, que está bien que haya mascotas en el edificio. El problema fue cuando los adultos responsables no se hacían cargo de esas mascotas y tú salías de tu departamento hacia el pasillo y estaba todo el edificio con olor a caca de gato. Estaba sucio. Sucio, pero sucio, sucio. Y pasado todo el edificio y no había nadie que se hiciera responsable. Y el gato paseándose por ahí, el gato nos esperaba a la subida de la escalera. Y no solo un gato, más de un gato. Entonces fue una gran incomodidad, la verdad. Para mí fue una gran incomodidad vivir ahí. Sí, yo también quiero ser equitativo. Yo creo que también algunas veces molestamos a los vecinos de abajo. Ah, sí, pero sí, eso podemos contarlo. Cuando recién llegamos también, no sé. También tiene que ver con la tolerancia de las personas. Creo que nuestro mea culpa podría ser en que cometimos el error de irnos a vivir con nuestros hijos que sabemos que son inquietos a un edificio en el que podíamos molestar a otras personas. Sí, creo que ese es el mea culpa que podríamos hacer porque en verdad no lo pasamos también pensando en eso. Vivíamos en el piso más alto y como ya les dijimos, todo es de madera, el piso suena y recuerdo yo que como al tercer día de haber llegado, subieron a pedirnos desde el segundo piso que no hicieran tanto ruido porque se escuchaba demasiado ruido abajo con las pisadas. El techo de los vecinos le retumbaba cuando los niños corrían por el pasillo, a veces Sí, saltaban. sí, Y también era incómodo porque teníamos que estarle diciendo a nuestro hijo, no tienen que correr acá sí, porque están molestando a los vecinos de abajo. sí, Entonces, tener esas preocupaciones de que no puedes caminar libre por el lugar donde vives realmente es incómodo para sí, nosotros. muy Pero lo incómodo. decimos como familia, porque si una pareja vive en un departamento, obviamente no va a estar corriendo de allá para acá todo el día. Claro, sí, totalmente. Por eso lo digo. Nosotros nos equivocamos, pero realmente nos costó demasiado encontrar arriendo en esa ciudad y fue como lo que logramos Sí, fue encontrar. una solución rápida, no rápida, fue la primera que nos aceptaron. Sí. Entonces dijimos, ya, nos vamos. No había muchas opciones donde buscar y llegamos a vivir ese lugar. Sí, o sea, Lloydminster es un pueblo pequeño que difícilmente podías encontrar un arriendo. Sí. Y así que también fue una forma de pasarlo mal. Les prometo que intentamos de todas las formas sobrellevarlo bien. Nuestro departamento estaba muy bonito, estaba muy cuidado, muy limpio. Me gustaba sí que era amplio. Eso sí puedo decirlo dentro de los pros, se me olvidó, que era amplio. Estábamos cómodos. Sí, un Los espacio dormitorios grande. eran grandes. El problema era la incomodidad de, como les digo, saber que estabas molestando a quienes vivían abajo, la suciedad de algunas personas y los animales que merodeaban por ahí y dejaban sus suciedades y nadie se hacía cargo de eso. Hay un contra que quiero contarles, que esto muy pocas personas lo saben, pero fue una de las detonantes para decidir que definitivamente teníamos que irnos de ese edificio. Porque quiero aclarar antes que todas estas situaciones de que, por ejemplo, estaba sucio, de que los animales estaban merodeando por ahí y dejando su suciedad, si era más allá de que el animal anduviera paseándose por ahí, cosa que en Canadá no está bien. O sea, acá tú tienes un gato, tienes un perro, como ya lo hemos contado otras veces, los animales son totalmente indoor, o sea, todo el tiempo tienen que estar dentro de su casa y vigilados por sus dueños, sea un gato, sea un perro y sea la mascota que sea. Entonces, todas esas situaciones nosotros las íbamos informando a la administración del edificio. Estaban al tanto, no es que solamente la habíamos vivido y no habíamos hecho nada para cambiarlo. Yo hablé de las áreas comunes que estaban sucias. Había una persona que se encargaba de ir a limpiar, ¿te acuerdas? Pero solamente iba como una vez a la semana y lo que hacía él era como pasar una aspiradora por las alfombras que habían en el pasillo, pero nada más, no había una preocupación de afuera
del ambiente de por donde tú convivías, donde podían pasar mis hijas y etcétera. Pero hubo una situación que, como les digo, a mí ya fue como lo que me colapsó de ese lugar. Y es que una mañana yo le había servido desayuno a las niñas para ir al colegio. Camilo, tú ya te habías ido al trabajo. Yo me iba muy temprano al Sí, trabajo. cuando de repente escuchamos un ruido y había un ratón. Había un ratón y no podíamos entender cómo un ratón llegó hasta ahí, porque por último uno cree que van a estar en los pisos de abajo. Claro, tú te imaginas que podían estar solo en los pisos de abajo, pero resulta que llegó al tercer piso. Nosotros estábamos en el tercer piso y hasta ahí llegó un ratón. Y tampoco me creo la nada, o sea, cuando vivíamos en Chile también en algún momento tuvimos algún ratón. Por supuesto. Pero fue como, no, esto ya es demasiado. O sea, ¿qué nivel de basura debe haber en estos departamentos para que llegue un ratón? Entonces, tratamos de buscarlo, el ratón se arrancó súper rápido, como que entró y se dio la vuelta y dijo, aquí no, ¡Ah, aquí está limpio! aquí No. me voy. Y se fue, pero fue incómodo. Fue realmente incómodo, me incomodó demasiado y me acuerdo que también de inmediato informé lo que estaba sucediendo y ellos, la administración, se lavaban las manos finalmente y lo único que hicieron sí esa vez fue ir a fumigar la casa, que te acuerdas, 3 veces parece que fueron, que me pedían que yo tenía que abandonar el lugar por todo el día. Claro, te hacían salir de tu hogar para poder fumigar y dejaban estas cajitas típicas que hay para que Con el- trampas. claro, con trampitas para que el bicho ya se muera. Sí, sí, pero esa fue una experiencia que vivimos acá. Para que sepan, acá también hay ratones, pero eh, también hay que destacar que lo que nos han contado y lo que vimos esa vez es que acá no hay tremenda, Ah, claro, aquí no existen los guarenes. se supone, Yo no he visto, es lo que podemos, lo que nos han dicho también. Acá solo le llaman mouse, claro, un pequeñito. ratoncito un Mickey Mouse. Y una laucha, como uno la conoce, una lauchita, algo pequeñito. Eso fue lo que vimos, eso yo estoy segura que era pequeñito y nos han comentado que acá como que solo existen así, ese tipo de lauchas pequeñitas, pero también hay. Y tuvimos un encuentro cercano con uno. ¿Se acabaron las cosas malas de los departamentos? Creo que sí. Vamos al siguiente punto. Ok. ¿Qué tenemos? También tenemos una manera de vivir en las casas aisladas, pero estas casas son tan grandes que las dividen. El dueño decide dividir la casa y dicen, esta mitad va a ser una dirección y esta otra mitad va a ser otra dirección. Pero en realidad lo que hicieron fue remodelar la casa y poner una muralla divisoria Ajá. que divide la casa. Sí. Nos tocó vivir en una de esas, que fue cuando recién llegamos. Cuando recién llegamos, arrendamos una casa dividida. No le vamos a llamar townhouse porque las townhouse están diseñadas para ser dos casas independientes. Esta casa realmente tenía una muralla divisoria que dividía una casa en dos. Y era muy grande aún así. Claro, y seguía siendo muy, muy grande. Sí, Sí, era grande el espacio donde nosotros estuvimos. En esa casa también podíamos ocupar basement y el piso superior. Había harto espacio, estaba el basement, me acuerdo, muy remodelado, estaba como casi nuevo, recién hecho. Y, y bien, era bien el espacio. Una ventaja que tuvimos en esa casa, recuerdo que la persona que nos arrendaba, él le pagaba a alguien que iba a cortar el pasto. ¿Te acuerdas? sí, sí, sí. Sí. En esa ocasión nosotros no teníamos idea, la verdad. Pero un día miramos por la ventana Sí, y con la Laura nos miramos y nos dijimos, ¿están cortando el pasto? sí, sí es cierto, no nos habían avisado ni estaba escrito en el contrato, pero de repente Exacto. llegó alguien en una camioneta, bajó una máquina y se pone a cortar el pasto.
Y de ahí entendimos que claramente él estaba contratado por quien Sí, nos arrendaba. y además, acuérdate, yo fui a hablar con él Ah, sí. y le digo, ¿por qué estás haciendo esto? Y me dice, yo hablé con, no me acuerdo el nombre, pero no era la persona con la que hicimos el trato. Y resultaba ser que con la persona que hicimos un trato, él tenía un partner, Un socio un socio, un compañero de empresa, y él había hecho el trato con la persona, entonces yo no con el tenía jardinero. con el jardinero. Yo no tenía idea con quién él había hecho el trato, entonces yo no entendía, yo creía que me iba a cobrar el corte del césped. Sí, ese fue un pro que tuvimos en esa casa. Como les digo, el espacio era amplio. No había relación con el vecino. O sea, era una casa dividida en dos, pero nada, todo estaba separado. Todo, incluso habían dos medidores de luz, dos medidores de agua. Todo era como... El único punto común que teníamos en esa casa era los basureros Y el estacionamiento, me acuerdo. y el estacionamiento. Toda Sí, la razón. sí, sí es cierto. Los basureros los compartíamos con esta persona que vivía al lado. Era una casa igual de grande que la nuestra, pero vivía una persona en ese lugar, me acuerdo, Sí, era una persona sola. sola. Y bueno, él compartía, pero también, yo no sé si él se acomodó, no, no sé realmente cómo fue, pero para que el camión recolector tome tu tarro y lo vacíe los días que correspondía, tú tenías que acercarlo a la calle, igual como lo hacemos acá. Y él nunca lo hacía. Claro, para que el camión recolector pueda hacer su trabajo, que es recoger el tacho de la basura y levantarlo, tú no debes tener el basurero pegado a la muralla. Ajá, Tienes que separarlo y también separarlo de los otros basureros. sí. Y tampoco puede estar cerca de vehículos. Entonces, él no hacía eso. No, no, sí, eso siempre teníamos que hacerlo nosotros y en realidad lo veíamos muy poco, Muy, muy... muy poco. Y realmente la vida que tenía nuestro vecino era cómoda, yo creo, porque eh, solo tenía latas de cerveza en el basurero. O estaba trabajando o después veíamos latas de cerveza en el Sí. basurero. Y no había, no sé, un empaque de fideo, nada de eso, porque yo lo digo porque no es que esté revisando la basura, pero como teníamos que abrir el basurero para poner la nuestra, veíamos que estaba vacío, Sí, y cuando había que abrir el de reciclaje, veíamos que habían solo latas de sí. cervezas y que obviamente no eran nuestras, entonces eran de nuestro vecino. Recuerdo que el tacho verde que es para lo que es compostable, todo lo que es comida orgánica, él nunca puso nada Nada, ahí. si no, no había de nada, solo habían latas de cerveza en lo Sí, reciclable. es cierto. ¿Qué otro pro podríamos encontrar? Bueno, este es un pro que quizás no tiene mucho que ver con el tipo de casa, pero nosotros ahí teníamos la locomoción en la puerta. Ah, claro, coincidió que era una casa esquina y en esa misma esquina había un paradero de autobús, de micro, de bus, ¿está bien? Entonces era salir de la puerta de la casa a esperar la micro, el bus. Un contra, estaba pensando que podríamos nombrar de esa casa, es que había un espacio como de jardín, pero no había un patio donde los niños pudieran jugar como de forma segura como lo tenemos acá. Sí, es cierto. Como era una casa esquina, Y grande. mm, Yo creo que esa casa ocupaba más del 80% de todo el terreno. Entonces, lo que quedaba de patio era mínimo. sí, era mínimo y no estaba cercado de ninguna forma. Como era casa esquina, no estaba entre dos casas, entonces no había un espacio donde los niños y las niñas, mis hijos, pudieran jugar y además el transporte público pasaba en esa misma calle, Claro, entonces, es una calle bastante concurrida, no es sí, un espacio que puedas quedarte tranquilo diciendo, ah, mis chicos están en el patio jugando la pelota, sabiendo que si la pelota se va a la calle puede ocurrir un accidente. sí, sí, eso fue un contra de allá. Pero en general fue una buena experiencia vivir ahí. Sí, la casa era bonita, antigua, pero bonita. Sí, sí era antigua, pero... Y también, como le hemos dicho, o sea, había espacio suficiente para todo, almacenamiento, dormitorios, baños, la cocina era amplia. Sí, lo que sí puedo decir, esto en general de las casas que ponen en arriendo, eh, aquí no arriendan casas que estén en condiciones negativas. Antes de arrendar, siempre la remodelan. Ajá,
Sí, Cambian el piso, pintan las murallas, reparan algún agujero, sí, el típico agujero que se hace en la puerta, en la muralla con la puerta. Aquí no existe eso. sí, Si antes de que te arrienden una casa, siempre está en las mejores condiciones. es cierto. Y en caso de que quedara algún detalle, también están pendientes de Claro, repararlo. ellos están conscientes de que dicen, mira, te la arriendo, pero tengo que arreglarte esto, porque Sí, sé que no están en las perfectas condiciones. sí. Por ejemplo, es común también, acá también pasa de que cuando a ti te arriendan un lugar, te piden el mes de garantía, que también sucede en Chile, que generalmente es el mismo valor del arriendo. eh, y uno sabe que en muchos lugares no te lo devuelven, pero tampoco van a arreglar la casa. Acá sí, sí lo hacen, Claro. sí, sí se preocupan de eso. Otro espacio donde sabemos que esto a mí me llamó la atención, porque recuerdo cuando, como les hemos contado, nosotros llegamos a vivir a Rayaina y luego nos mudamos a Loimister. Buscando arriendos en ese lugar, había un espacio, imagínense, el tamaño como de un estadio, donde había muchas casas rodantes. Remolques. Sí. Y tú podías arrendar uno y vivir ahí. ¿Un espacio o arrendar el El remolque? remolque ya estaba instalado. Yo creo que eso sí es para vivir solo. Ya estaba instalado y tú podías rentarlo y habían de todos los tamaños. Recuerdo yo que como no conocía a nadie en esa ciudad, me puse a buscar en grupos, siempre hay grupos de gente latina viviendo en tal ciudad. Entonces encontré y pregunté por esas direcciones, como, hoy, ¿sabes qué? Voy a cambiarme para allá con mi familia, mira, vi este lugar, ¿qué opinas? Y recuerdo que me dijeron, no, no te vayas para allá, porque la mayoría de las personas que viven ahí son hombres solos, muy borrachos. Es que, ¿sabes qué? Igual tengo el recuerdo de haber visto películas que aparecía gente viviendo en casas rodantes, Ajá, que no son solo espacios para acampar, sino espacios que la gente decide vivir en una sí, casa rodante. claro, así mismo era. Y no, me dijeron, no es un lugar para ir ni con niños ni con niñas, no vas a estar cómoda ahí con tu familia, quizás si vas sola, en pareja, sí te puede acomodar. Y recuerdo también que era más económico, mucho más económico incluso que vivir en el departamento, vivir ahí. Me acuerdo que incluía todo, la calefacción, todo ya estaba incluido en el precio, pero me dijeron que no era un buen lugar para ir con familia. Así que descartado. Recuerdo que ni siquiera lo fuiste a ver porque... No, personalmente no me parece. O sea, siempre yo tengo el pensamiento de que vivo con mi familia y de Ajá. verdad no me los llevaría a vivir en un... Pero existen esos lugares, eso es lo que queremos contarles, existen. También sabemos que existen, generalmente cuando las personas llegan solas, existe el que tú puedes rentar una habitación, un dormitorio. Exacto. Hay opciones en que ya está amoblado con una cama, Un generalmente, escritorio. un escritorio, y casi siempre los lugares tienen su closet, o están vacíos y tú puedes amoblarlo. La mayoría de las veces el baño se comparte, igual como todos los espacios comunes, living, comedor, O etcétera. pueden haber ocasiones que en la misma habitación tenga un baño. También puede ser. Obviamente eso es mucho más económica y a personas que vienen solas les conviene demasiado instalarse en esos lugares. Claro, si te mudas por trabajo y necesitas una sola habitación y no tienes que estar cocinando ni nada de esas cosas familiares, te conviene mucho vivir en una habitación que solo la vas a usar para dormir básicamente porque vas a estar trabajando el resto del día. Y sí, como dice Laura, realmente es muy económico. Pero hemos sabido, por lo menos yo he sabido, yo sé que tú también has sabido en ambientes de trabajo, te lo han comentado, de que a veces la convivencia no es la mejor cuando tú vives así con más personas. Exacto, o sea, tú te tienes que adaptar a lo que quiere el dueño de casa o la persona con la que haces el trato, porque muchas veces no son los mismos dueños de la casa los que están haciendo ese tipo de arriendo. Sí, Son personas que arrendaron la casa completa, pero están pagando mucho y necesitan abaratar costos y deciden desocupar una pieza para ponerla en arriendo. claro. Entonces, eh, hay problemas de convivencia, yo creo que también siempre va a tener que ver con quienes decides vivir
Y depende de la situación. No, no puedo hablarles respecto, por ejemplo, a remover nieve y cómo funciona ahí, porque no lo sé. No sabemos. No, no lo sé, pero existen esos lugares. Otro lugar que conozco donde tú podrías vivir acá en Canadá es que hay lugares, por ejemplo, hoteles, en lugares muy turísticos que te ofrecen, por ejemplo, que tú seas la mucama del hotel y yo tengo como una casa donde te puedo rentar una habitación a un costo muy bajo o incluso a veces es incluido como parte de tus facilidades de ser trabajador en tal lugar. Entonces tú puedes vivir aquí gratis o puedes vivir aquí, pagas un costo muy bajo y mientras también eres trabajadora de este lugar. Generalmente, como les digo, eso se da en los lugares más turísticos, por ejemplo, en el invierno en los centros de esquí. Hay lugares acá muy turísticos que están funcionando todo el año, o sea, primavera, verano, invierno, que también sucede esta situación. Y también a veces ha pasado, he leído de otros chilenos o chilenas que generalmente son los más jóvenes, los que vienen solos, sin familia, quienes se van a esos lugares porque por costos totalmente les conviene, pero también a veces les ha tocado que la habitación que te brinda el hotel, por ejemplo, para que tú te acomodes, no es una cama para ti solo, o sea, es una habitación, la habitación me refiero, no la casa, la habitación en donde hay dos o tres camas y tienes que compartir el espacio. Ah, entiendo. Es como una habitación de hijos, Sí, como cuando tenías que dormir con tus hermanos. claro, sí. Entonces también ahí a veces pueden haber roces de convivencia, totalmente, si es con personas desconocidas con quienes va a Claro, ahí convivir. necesitas adaptarte o salir de ahí. Sí, sí, pero también es una forma en que puedes vivir acá en Canadá. Mira, no sabía eso. Sí. Interesante. Bueno, hay otro tipo de casa que es muy similar a las casas rodantes, pero estas son casas fijas, no tienen ruedas. Son como container, me decías tú. Claro, los mismos containers que uno ve en los puertos de Chile, aquí los toman y los convierten en casas y son casas muy apegadas a la otra. Es como container, estacionamiento, container, estacionamiento, container, estacionamiento y así sucesivamente. Me tocó una experiencia de un trabajo que tuve eh, que tenía que encontrar una dirección y no coincidía con la dirección porque era en uno de estos containers. Entonces yo llegaba a la dirección y no sabía qué container era, porque son tantos que no encontraba el lugar. Y todos tenían la misma dirección. Claro, es que solamente encontraba la dirección en el mapa, pero yo no sabía qué container era. Claro. Entonces tuve que ahí revisar bien mis datos y ahí di con el container y pude encontrarlo. Otro tipo de vivienda donde podrías vivir acá en Canadá es irte de intercambio, que una familia te reciba y que tú vivas en la casa de ellos mientras, por ejemplo, vienes por un tiempo corto a estudiar inglés. Entonces hay gente que está disponible, que está dispuesta a recibir a un inmigrante de esta forma. Entonces ahí te toca a ti adaptarte a las normas que hayan en esa casa, a los horarios de comida, quizás de entrada y salida y los límites que ellos te impongan como familia para aceptarte y vivir en ese lugar. Claro, o sea, estás obligado a adaptarte, si no, no Sí, te puedes cambiar de casa. claro, claro que sí. Y otro tipo de vivienda donde podrías instalarte acá es en las residencias de las universidades o de algunos institutos. Acá se les llaman college. El college trae, no todos, pero varios tienen sus residencias, que esas yo creo que las han visto en películas, donde una habitación, a veces la compartes con otras personas Ah, y claro, ahí tú tienes el roomie. y sí, o a veces solo es un dormitorio, a veces también incluye cocina y puedes ahí prepararte tu comida, pero eso es para las personas que van a estudiar a ese lugar y sí se paga un costo, pero es mucho más bajo que pagar, por ejemplo, una habitación en otro lugar. Yo creo que eso es bastante común para las jóvenes que estudian en la universidad, porque hay muchas veces
las distancias del hogar a la universidad son muy, muy largas, Ajá, entonces es conveniente vivir en el lugar que te ofrece la universidad. claro. Además, no solamente lo ocupan los inmigrantes esas residencias, también la ocupan los... Por ejemplo, en el caso nuestro que tenemos nuestra hija mayor, que ya pronto va a estudiar si decide hacerlo, y ella decidiera estudiar en otra provincia o en otra ciudad, Exacto, también podría acceder a vivir en esos lugares, que es un costo mucho menor que pagar otro lugar para que viva exacto. mientras está estudiando. Lo que yo sí sé es que hay lugares de esos que tienen mucha demanda, entonces necesitas postular y te hacen una evaluación y ahí deciden a quién a quién le corresponde vivir en esos lugares. O sea, tendrías que tener la suerte de quedar en un lugar así. Sí. Y lo otro que también sé, que también hay espacios donde pueden recibir a familias, no solo... Estudiante sí. Yo conozco el caso de una chilena que se fue a estudiar a un lugar en otra parte de Canadá, pero está estudiando acá en Canadá y ella tenía, mira, no estoy segura si tenía 3 hijos igual que nosotros o tenía 4 hijos, wow. y su esposo y ella, y Los recibieron a todos sí, solo porque ella estaba estudiando ahí. sí, era como un departamento pequeño y que el arriendo era mucho más económico y ellos podían vivir ahí, era como al frente de la universidad. Oh, qué bueno. Sí, sé que Mitch, existen esos lugares. Mitch. Ya, yo quiero contar algo ahora que es poco común en Chile, pero aquí es realmente común, que cuando tú estás arrendando o comprando una vivienda, un departamento, una townhouse, una casa aislada, cualquier tipo de hogar, es común. De partida, que las habitaciones vienen con su propio closet. Sí, No, tú no tienes que comprar un closet en la tienda. extra, claro. Aquí tú vas a tu habitación y abres unas puertas y está el closet. Sí, Eso, por lo menos en las casas que yo vivía en Chile, no se daba. ajá. Lo que también es común, en cocina. Tú vas a la cocina y ya está Amoblada. amoblada, ya tiene la cocina como le conocemos en Chile, La la estufa, estufa el donde tú aparato, cocinas. claro. ¿Qué más? El horno a veces viene separado de la cocina, también está. Eh, Microondas. También se puede incluir el microondas, la campana como la conocemos en Chile, son cosas que vienen, Y son partes de la casa, el ¿no? refrigerador también. Y el refrigerador, toda la razón, el freezer. Sí, Tú en Chile tú arriendas una casa y tú tienes que tener tu refrigerador, tu cocina, acá no, tus muebles sí. es totalmente incluido. La cocina, generalmente, bueno, en los lugares que hemos vivido y que hemos visto, la cocina siempre está amoblada. Exacto. Solamente tú traes tus utensilios para llenar los Sí, muebles. y ya lo último, que es poco común en Chile y común acá, es que el sector de lavandería no está en el baño, como muchas veces está en Chile, es un lugar separado que tiene su secadora y tiene su lavadora. Lo incluyen también en el arriendo. Sí, Sí, es común, es como que es parte de una casa. sí. No es como que yo tengo que traer todos mis electrónicos. Aquí los electrónicos vienen incluidos. Y es una gran ventaja, por ejemplo, nosotros que nos hemos cambiado de propiedades, Imagínate tener que mover refrigerador, refrigerador, cocina, lavadora, sí, secadora. sí. Y una de las cosas que es muy común acá, porque claramente uno entiende que es necesario, sobre todo en invierno, es que todas las casas tienen secadora de ropa. Exacto. Todas las casas lo tienen y es muy poco común ver a personas utilizando el sol para secar ropa Y afuera. claro, tú no, bueno, me imagino que debe existir alguien que lo Sí, haga, pero tú no ves ropa colgada. sí, tú no ves ropa colgada afuera. Otra cosa que las casas incluyen, no todas, esto eh, no es como tener la cocina, el refrigerador, pero muchas casas de acá incluyen un lavaplatos eléctrico, Ah, claro, el lavaplato, el lavavajillas. el lavavajillas, exacto. Sí, Es poco común, por lo menos donde yo vivía en Chile, nunca vi uno. no, Deben existir casas en Chile que las tengan, pero ese que tú ves en las películas que meten los platitos, apretas un botón y cierran la compuerta
y te lava la Aquí, loza. aquí es común. Sí. Y siendo sincero, no lo uso bien. Lo uso como secaplato. No me acostumbro a lavar la loza en la dishwasher, en el lavavajillas, porque no me gusta cómo queda. Siento que mis manos lavan mejor. Sí, pero ese es como un lujo que jamás tuvimos en Chile y que en las casas de acá existe, está ahí Claro, aquí es disponible. común. En la casa que vivimos ahora, sí, como estamos entre dos casas, sí están las murallas divisorias del terreno, pero aún así son unas panderetas muy bajas donde uno puede ver al vecino, a la vecina, pero es solo eso. Esta casa incluye en el patio una pequeña rejita que puede como cerrar el patio por donde entra el vehículo. A mí me gusta porque me sirve con Nahuel Claro. mantenerla cerrada cuando estamos solos. Pero no es común, no es común. De verdad que hay muy poca, no sé si llamarlo seguridad o necesidad de seguridad. Claro, no existe la necesidad de tener enrejada tu propiedad. Sí, tampoco yo nunca he visto protección en una ventana No, ¿sabéis que no? de esta fierro que le ponen para que nadie pueda abrirte tu ventana. No, yo no Yo he visto. no he visto acá. Lo que más ve es una malla antimosquito. Sí, sí. Eso igual a mí me sorprende. Yo a veces me pregunto si nosotros venimos de un lugar muy pobre. Porque tantas cosas que de verdad que nos han sorprendido muchas cosas Es que, por que, ejemplo, no eran común para nosotros saber. En cada ventana de esta casa hay mallas contra mosquitos. No era algo que nosotros teníamos, ni tuvimos ni cuando niños, ni cuando ya teníamos nuestra casa. claro, y también era normal, como tú decías, ver tus ventanas con barrotes de metal. Sí, Aquí no existe eso. no, Y en Chile las casas colocan artesanía de metal sí, para que se vea bonita tu protección. sí, Pero acá no necesitan eso. sí. Ok, sí, no, no es necesario. Otra cosa que a mí me gusta mucho de acá, que como ya le hemos hablado de la naturaleza y cómo les importa convivir con la naturaleza, no puedo asegurar que todas las casas, pero sí la mayoría tienen un antejardín muy amplio y preocupado del espacio y con árboles y con pasto y con plantas. Incluso algo que no teníamos idea, esta casa trae un sistema de riego que apretamos un botón y suben unas mangueritas que riegan el pasto. Sí, yo estaba buscando la llave o sea, la llave de paso para la llave de afuera. Entonces activé una llave de paso pensando que me iba a salir agua de la manguera y salieron unos tubitos del suelo y empezó a regar el pasto. No teníamos idea que eso estaba acá, ni que era, no, yo no sé ni cómo lo hicieron, No sé eso, ni ni cómo funciona ni eso. por dónde está, ni me pregunto cómo no se rompió con la nieve, Claro, no sé la verdad. pero se preocupan harto y se preocupan harto de las fachadas de las casas también. Ahí sí, yo recuerdo que hemos visto casas que no están bien cuidadas, que Claro. pues, que puede ser que, por ejemplo, en su antejardín algunas personas juntan cosas, juntan cachureos, lo que le llamamos nosotros quizás muebles viejos, cajas y cosas, pero no es lo común, no es Sí, lo habitual. yo creo que existe de todo en cualquier lugar del Ujú. mundo, ¿sí? La única diferencia, o sea, no es la única, pero la diferencia es que acá tú puedes caminar y ver a tu vecino por la ventana porque no está enrejado entero. Sí, Y de verdad que todavía no me acostumbro, pero tú puedes ver a tus vecinos haciendo su vida diaria porque tienen unas ventanas gigantes que se ve todo el living, sí. básicamente. Incluso a veces no tienen cortinas, no Exacto, utilizan, sí. porque yo me imagino que quieren disfrutar el sol que hay acá, porque cuando hay sol, la mayoría de las personas andan felices porque no todo el año tienen calorcito del sol y entonces aquí lo disfruten. Me imagino que por eso tienen las ventanas tan grandes, para captar todos los Claro, rayos de sol posibles. claro. Y es cierto, tú puedes ver las casas de otras personas y ves toda la casa adentro. Exacto, la cocina se ve entera, el living se ve entero, Sí, porque tienen la ventana abierta y las cortinas abiertas. sí, es cierto.
Otra cosa a la que uno se acostumbra acá es que la mayoría de las casas, bueno, a ver, cuando vivimos en la casa de Rayaina y en esta casa tienen una calefacción centralizada para toda la casa y eso conlleva tubos por toda la casa y donde tienen su salida y eso emite un ruido. Hay un ruido constante de cuando la máquina está trabajando y también siento que, no sé, si eres una persona a la que le molesta el ruido, que tienes el sueño liviano, quizás lo vas a escuchar. Igual yo creo que después uno ya se acostumbra. Claro, pero yo soy una de esas personas que los ruidos constantes me molestan, pero sin embargo me he acostumbrado a que esté funcionando el sistema de calefacción Ajá. y puedo dormir bien. Sí, pero siento yo que también es algo que no conocimos en Chile, o sea, Ah, claro. una casa con calefacción por todas partes, como una vez, Camilo creo que se los dijo en el video anterior o en el anterior al último que subimos, que uno va al baño y está calientito. Eh, Es verdad. la calefacción está en todas partes, no, tú no pasas frío. Otra cosa importante antes que nos vamos, me estoy acordando de que como acá se ocupa mucho la calefacción, está necesaria, es necesario, el aire del ambiente se seca demasiado. Entonces es necesario mantenerlo húmedo o te afecta a tus vías. Por ejemplo, nuestra Agustina, nuestra hija del medio, sufre mucho cuando la calefacción está muy alta porque sus narices sangran. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener el ambiente húmedo y el sistema de calefacción de esta casa, por lo menos, ya viene con un sistema de humidificador que va humedeciendo el aire. Y te avisa cuánto porcentaje de humedad hay en la casa. Sí, en Royaina no teníamos eso, entonces ahí teníamos nosotros que comprar un humidificador Sí. que se mantenía encendido generalmente todo el invierno, incluso teníamos unos pequeñitos para los dormitorios, porque en verdad el aire se seca mucho, se te seca la nariz, la La garganta, piel. la piel también se seca mucho, se seca con el frío de la nieve, porque el frío es intenso, y la calefacción dentro de los lugares. Entonces hay que mantener los ambientes húmedos. Ha sido un gusto poder conversar hoy día. Ujú. Nos damos un momentito cada vez que podemos para compartir nuestra historia con ustedes. Ajá. Recuerden, si tienen comentarios que hacer, dudas, consultas, quieren agregar sus historias, los podemos leer. Si nos faltó algún tipo de vivienda, Claro, si también cuéntenos. viven en Canadá y tienen experiencia de qué tipo de casas nos faltó, coméntenlo. Vamos a estar ansiosos de leer sus ideas, su experiencia, lo Ajá. queremos saber también. Si hay algún tema del que quieran saber, que no le hayamos contado, también díganos para incluirlo en nuestra pauta. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando subamos un capítulo nuevo. Seguirnos en todas las redes sociales que tenemos, en Spotify. Ajá, en TikTok y en Instagram, donde estamos todo el tiempo compartiendo más de nuestra vida y ahí pueden ver también que estamos con una cuenta atrás por algo importante que se nos viene. Exacto, tenemos algo a la espera. Ajá. Les mando un abrazo súper grande, gracias por llegar hasta el final del capítulo, que estén súper bien y nos vemos la próxima semana. Sí. Chau, chau. Chao. Where? Está bajando hacia la cama. Ah, ya la vi. Ay. Oye, es solo un cartón. Ya te vio. Ya no, ¿Cachaste cómo se quedó quieta? ya no está con nosotros. ¿Y por qué me hacen esto? Encima iba bajando a la cama, donde podríamos haber estado durmiendo. Pucha, ¿en qué estaba yo? Hablemos de nuevo del estacionamiento. Todo de nuevo.